Bueno, saludamos a todos los que están compartiendo con nosotros en este retiro digital en tiempos de cuarentena. Hoy, bueno, con un invitado también muy especial como los que hemos tenido. Rafael, bienvenido, Rafa, querido. Para empezar, me gustaría que te presentaras, dónde estás, cuál es tu misión pastoral, en qué andas hoy en estos tiempos de cuarentena. Bienvenido. Sí. Bueno, muchas gracias y espero, Marcos, pues que esto sea un compartir, pues, ¿no? Más que hablar sobre temas puntuales, que sea un compartir desde la vida, nuestro seguimiento de Jesús. Yo soy venezolano, laico, teólogo, y participo de un proyecto que me ha llevado a trabajar entre la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y el Boston College de los Jesuitas, que estamos buscando unir a universidades en función de apoyar el proyecto de reformas de la Iglesia del Papa Francisco. Y bueno, soy uno de esos tantos itinerantes peregrinos venezolanos ahora por el mundo, ¿no? Muy bien, Rafa. Y justo hablas de este proyecto, bueno, de la reforma del Papa Francisco. Y a mí me parece que uno de los temas importantes para el Papa es volver al esencial, volver al centro, poner a Jesús en el centro. Y bueno, aparece por ahí el tema del seguimiento de Jesús hoy. ¿Por qué hay que hablar de eso? ¿Por qué hay que hablar del seguimiento de Jesús en este momento tan particular y coyuntural de la Iglesia y del mundo? Yo creo que es porque si hablamos de reformas sin conversión, pues no tendría sentido. No es lo mismo que hace una corporación o cualquiera que quiera hacer un proceso simplemente de renovación de procedimientos, pero en la vida cristiana pues hablamos de conversión. Y la conversión pasa por la pregunta, ¿quién es para cada uno de nosotros? Pues, y nosotras, ¿quién es ese Dios en el que creemos, ¿no? Y en Jesús se nos muestra una manera de vivir, de ser, de discernir, que toca la humanidad de cada uno de nosotros, y en la medida en que sigamos ese estilo de vida de Jesús, pues la vida va adquiriendo pues un rostro más humano, ¿no? De ahí que la conversión para mí es fundamental en este proceso que estamos viviendo pues en la iglesia, pero es algo fundamental porque no es para un momento, es un proceso continuo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Así como lo vivió Jesús desde el momento en el que trató de seguir a Juan el Bautista, creyendo que en Juan había encontrado una visión sobre lo que tenía que hacer, y desde ahí empieza su proceso de conversión hasta ir descubriendo, pues, a lo largo de su experiencia en el desierto y luego a través de las caminatas que hacían en las aldeas, ese Dios del reino, ¿no? Creo que ahí está una clave fundamental, o sea, del seguimiento. Hablas del tema de la experiencia del desierto y justo este retiro online se enmarca un poco en esa figura. A mí me parece muy diciente dos cosas, por ejemplo, del relato del desierto del Evangelio de Marcos. Primero, que dice que es el espíritu el que lo impulsa, ¿no? Como el que lo mueve. Y segundo, que el término que usa en griego Marcos para decir tentación hace ver que el tentador en el fondo lo que quería era descubrir si Jesús era fiel al proyecto del Padre. Y a mí me parece que, bueno, dentro también de ese proceso de reforma del Papa, hay una pregunta por, bueno, ¿cuál es el proyecto del Padre? ¿Será que lo hemos perdido de vista o no ha estado o no hemos reflexionado lo suficiente? Y por eso quiero preguntarte, en esa reflexión que ustedes hacen, que tú haces de seguir a Jesús hoy, ¿cuál es el proyecto del Padre? ¿Cuál es ese proyecto por el que Jesús apostó incluso hasta dar la vida? Sí, de hecho mencionas algo fundamental, ¿no? El espíritu es quien lo impulsa, lo mueve. Y eso pudiera sonar contradictorio, ¿no? Porque mucha gente en situaciones difíciles se pregunta, bueno, ¿por qué esta realidad que estoy viviendo, ¿no? Y en Jesús el ir al desierto coincide con el querer de Dios a través de su espíritu que viva ese desierto. Pero no es porque lo viva de una manera en la que Dios como que nos manda como una marioneta y nos maneja y a la vez nos mandaría como el mal o el bien o las dificultades, ¿no? Es el espíritu en el sentido que acompaña.
que acompañe a Jesús en los momentos de discernimiento, en los momentos de soledad, en los momentos de búsqueda, en los momentos de crisis. Entonces, es decir que Jesús nunca está solo, aun cuando está atravesando una profunda crisis de búsqueda de su vocación y de su fidelidad al Dios del reino. Entonces, el desierto marca a la vez ese proceso que no es solo en un momento, en un periodo, sino durante toda su vida en relación a discernir quién es Dios para Jesús, qué quiere Dios para Jesús, cómo es Jesús más fiel en su vida a ese Dios, si es un Dios que no tiene poder, que no tiene ejércitos, que no tiene dinero, que no tiene posibilidad de someter a nadie. Entonces, ¿cómo amoldar la propia humanidad, los gestos, las palabras, las acciones, a un Dios que es así? Ese es el proceso del desierto, ¿no? Que Jesús va haciendo y que, como digo, pues 40 días ese es el símbolo de toda una vida, ¿no? El símbolo de todo un camino. O sea, la vida como camino y no como un lugar, el desierto como un proceso y no como un territorio. Eso querría decir que Jesús entonces va a experimentar la tentación de rehuir o de negar el proyecto del Padre, y que incluso Marcos en algún momento pone a uno de sus discípulos más cercanos, a Pedro, como uno de aquellos que quiere alejar a Jesús del proyecto del Padre. Y por tanto, entonces el desierto, como tú muy bien dices, es un proceso completo, es un proceso que se vive en la vida cotidiana. Mencionabas algo que me parece interesante y quisiera que nos detengamos un momento en eso. Es curioso, Jesús también tiene que discernir cuál es la imagen del Padre. Em, Pregunto eso, ¿no? De pronto, en muchas personas, de pronto la idea es de que Jesús ya sabía qué es lo que tenía que hacer, ya sabía quién era Dios, pero ahora dices que va al desierto también a discernir la figura del Padre, la figura de Dios y su proyecto. ¿Puedes compartir un poco más de eso, por favor? Y dos cosas, ¿no? La palabra tentación, a la que referías hoy en día, la gente la ve como algo negativo, como si estuviésemos entre dos mundos, ¿no? El bueno y el malo. Estuviésemos entre dos opciones, una que es mala y una que es buena, y la tentación sería como el querer mover, ¿no? El ser como a eso que considero un momento malo. La tentación es una experiencia de crisis, es una experiencia de cambio, me mueven el piso, ¿no? Me hacen discernir las palabras, lo que creo, y en ese contexto es natural a nuestra propia humanidad. A quien no vive una crisis en su vida, pues no es ser humano. Quien no atraviesa una crisis y hace un proceso desde esa crisis, no crece en su humanidad. Entonces Jesús vive ese proceso que llamamos las tentaciones, es un proceso de crecimiento a raíz de una crisis, ¿no? Un segundo elemento es que esa vida que Jesús va realizando de discernimiento desde su crisis lo lleva a convertirse. Una palabra que es muy fuerte porque uno cree que conversión es como que yo no creía y ahora creo, o que yo no estaba en la iglesia y ahora voy a la iglesia. Y conversión no tiene nada que ver con esas realidades, ¿no? Aunque la hemos usado en ese sentido muchas veces. La conversión es un proceso de cambio de mentalidad, de cambio de olfato del espíritu, donde lo encuentro, de cambio de descubrir en rostros que no veía antes esa presencia que me humaniza como ser humano a mí. Y entonces por eso podemos decir que la conversión en Jesús es cuando Él va descubriendo que es Él mismo quien tiene que tomar una opción que ya no es la opción de Juan, Juan el Bautista, no es la opción de su madre, María, tampoco la opción de José, su padre, es su opción. Pero su opción significa un cambio de todas esas maneras en las que él entendía, por ejemplo, su vida religiosa, la manera como fue criado en su familia, en su casa. También un cambio como entendía las expectativas en el siglo I, expectativas como la de Juan el Bautista,
Bautista. Entonces, la conversión es un proceso de descubrir esa novedad de Dios en su vida. O sea, la conversión más que un cambio de algo en lo que estaba antes a algo que estoy ahora completamente distinto, es un descubrir la novedad de Dios que ya está presente en mi vida. Eso significa que y de ahí entonces el desierto, ¿no? Es una búsqueda de ese Dios que está presente, no que lo estoy buscando allá, como que no lo he encontrado. Es buscarlo donde no lo había visto, es encontrarlo en aquellos y aquellas donde no lo había logrado reconocer antes. Eso Eso, implica pues una conversión. eso querría decir que en ese proceso de discernimiento de Jesús durante el desierto, le permite mirar el horizonte hacia el frente y por tanto entenderíamos en perspectiva completa de su vida que la opción que toma es por la opción del proyecto del Padre y que ese proyecto del Padre tiene que ver con la fraternidad, con el pan compartido con todos, con el encuentro con los marginados. Podríamos entender eso si el desierto es el lugar del discernimiento y luego vemos a Jesús encontrándose con los que nadie quería encontrarse, quiere decir que ese es el proyecto del Padre. Exactamente. El decir que Jesús se convierte es análogo a decir que ha encontrado el proyecto del Padre, lo que significa que comienza a hacer Él lo que Dios haría si estuviese presente en medio de nosotros. O sea, asumir el proyecto de Dios es asumir una realidad que Él realiza porque Dios no está en la historia para hacerla. Entonces Jesús asume lo que Dios haría en la historia si estuviese presente. Esto suena muy, muy fuerte porque implica un cambio en nuestra mentalidad de lo que es Dios. O sea, Dios nos empodera, no nos sustituye. Decir que Jesús está haciendo lo que Dios haría es Jesús que se empodera de ese proyecto de Dios, es Jesús que es abrazado por Dios, impulsado por el Espíritu, para que haga lo que Dios haría en una situación similar. Entonces, yo creo que ahí hay una reflexión, es especialmente en el Dios o la imagen de Dios en la que cada uno de nosotros y nosotras podemos tener. Más que otra cosa, el desierto en nuestra vida sería eso. O sea, en qué Dios creemos, ¿no? O en qué imagen de Dios. O qué tenemos en nuestra cabeza cuando decimos la palabra Dios, porque la palabra Dios es un abstracto. Puede significar igual que mesa o igual que pared. Para Jesús no era un abstracto, era una persona que es muy distinto, es una relación que se va tejiendo y por eso es que lo llama Padre. No lo está llamando padre porque sea varón o mujer, lo está llamando padre porque para él significa una relación que se entiende que va haciendo en su vida un cambio interior. Y es una relación que se puede caracterizar como la de una madre que nos ama profundamente desde sus entrañas. Entonces, para Jesús es hacer lo que Dios haría, amando a cada uno como una madre desde lo más hondo del corazón. Esa es la compasión, eso es lo que Jesús aprende de Dios, a tal punto que termina diciendo, ¿quién es Dios? El más compasivo, el más bueno, aquel que más cerca de cada uno de nosotros está, es decir, un Dios bueno y compasivo. Mencionabas un tema que me parece interesante y es, lo relaciono también con el desierto de Israel. Y me parece a mí que nosotros hoy también tendríamos que empezar a vivir un proceso de desierto y de conversión en función de la imagen de Dios, ¿no? Mientras conversabas en esto, me haces pensar en el libro de Walter Casper, por ejemplo, de El Dios de Jesús, ¿no? El configurar la imagen de Dios a partir de la propia experiencia de Jesús, porque a veces nuestra imagen de Dios está un poco lejos de eso, ¿no? Me parece que esto es una oportunidad increíble también para pensar en esa imagen de Dios y mirarla también desde la experiencia de Jesús, que según tú me vas contando, lo que voy intuyendo es que es una experiencia muy humana. Es decir, a veces como que le damos más peso a esta imagen de que Jesús era el Hijo de Dios y por ahí que leía el futuro y sabía todo
y sabía que iba a morir en la cruz, pero esta otra imagen de Jesús también implica una conversión dentro de los cristianos, ¿no? De pensar en un Jesús que es plenamente humano y que también le toca pasar el proceso del discernimiento, ¿no? De descubrir la novedad de Dios. Sí, yo creo que una de las dificultades más grandes que está en eso que estás planteando en la vida, pues, de los cristianos, de las cristianas en este momento, es que nos hemos alejado de los evangelios. Vamos a la misa, pero no participamos de la cena del Señor. Vamos a un rito, pero no a dar acción de gracias. Y cuando escuchamos las lecturas, escuchamos en la prédica y no al Jesús que habla a través de esos relatos. Entonces, el reto, creo yo, para poder entender esa expresión tan hermosa y fuerte, el Dios de Jesús, es ir a los evangelios, regresar a ese Jesús de los evangelios. Entonces, por ejemplo, cómo Jesús encuentra fe en lo que era el equivalente a hoy en día un ateo o un agnóstico, es decir, el centurión, o lo que puede ser equivalente a una persona que hoy en día consideramos excluida y que no queramos tratar, una samaritana. O sea, estamos hablando de personas que fueron capaces de cambiar a Jesús, de hacerle cambiar la forma en la que él veía la presencia de Dios precisamente. Entonces, cuando la samaritana, que los demás excluían y consideraban impura, Jesús es capaz de decirle que en ella hay más fe que en todos los que están con él y él inclusive, es algo maravilloso. Ahora, eso no es él porque simplemente hace un discernimiento psicológico, es que descubre que si es Dios quien ha abrazado, creado y amado a esa mujer samaritana o a ese centurión antes de él, o sea, antes que Jesús llegase ahí, entonces esas personas manifiestan ya desde la llegada de Jesús es de Dios. O sea, Jesús lo reconocer lo que está en ellos. A veces creemos al revés, ¿no? Que Jesús les va a llevar algo que no lo tienen hasta que se encuentran con Él. No, Jesús reconoce lo que ya en ellos está. Le dice, tienes más fe, he encontrado más fe. O sea, que ya había, pero en una densidad de vida mucho más trascendente de lo que se esperaba, ¿no? Creo que ahí hay una clave entonces cuando decimos el Dios de Jesús. No es el Dios que él encuentra, es el Dios que va reconociendo que ya ha ido actuando antes que él llegue a las personas y que ha ido manifestándose en la vida de esas personas, que esas personas lo han ido viviendo en esa experiencia de ser amadas por Dios, y entonces Jesús al encontrárselas lo que hace es reconocer: ah, caramba, en esta mujer, ah, caramba, en este centurión, ahí encuentro aquello que he venido discerniendo, que he venido buscando, ¿no? Entonces es una especie de novedad para Jesús, porque el encuentro con los demás le lleva a descubrir nuevamente a Dios. Y no es Él quien lleva a Dios, son dos movimientos muy distintos, ¿no? Me haces recordar mis épocas de grupo juvenil en parroquia y que normalmente nuestro lenguaje en las reuniones era: vamos a hacer este retiro de jóvenes para llevarle a Dios a estos pobres jóvenes alejados de la iglesia, ¿no? Y con esta otra perspectiva que muestras, me parece a mí que evangelizar tendría más que ver con permitir que el otro descubra las huellas del Dios que ha estado siempre con él. No es que aparece cuando uno dice ya creo en Dios y entonces Dios empieza a estar con uno, sino que siempre ha estado y lo que uno buenamente puede hacer es descubrir sus huellas en la vida, ¿no? Sí, ahí está la clave. Incluso hoy en día lo que busca tantas personas y especialmente los jóvenes y que encuentran en comunidades donde se sienten abrazados. O sea, no es llevarles, no es darles como si nosotros somos los que sabemos y el resto de las personas pues son ignorantes. No, estamos hablando primero de experiencias, no de conocimientos.
y experiencias implica que ya vivimos cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas una profunda realidad en la que nos encontramos con Dios. A veces vamos por la calle y vamos peleando con Dios, a veces vamos por la calle y vamos conversando con Dios. Eso cualquier persona lo va haciendo, pero para muchos eso no es experiencia de Dios, ¿no? Ya ahí está esa persona en un encuentro profundo con Dios. Entonces, reconocer que eso ya lleva para mí una enseñanza, que ya lleva para mí un reconocimiento de que hay una relación real de cada uno con Dios, pues eso cambia el sentido de lo que es misión, de lo que es evangelización, de lo que es incluso predicación. Cuando en vez de ser llevar y explicar, debería ser cómo saco, cómo reconozco, cómo encuentro en el otro y entonces puedo desde ahí compartir, ¿no? Entonces la pedagogía de Jesús en eso es muy distinta, ¿no? Él va reconociendo lo que de Dios ya existe en cada uno y no es que le va diciendo a cada uno dónde está Dios. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Recuerdo que el Papa Francisco escribe por allí que, que nos cuesta un montón, pero que no podemos andar por el mundo diciendo dónde no está Dios, porque Dios está incluso en las vías en las que aparentemente están destruidas, ¿no? Y eso en algún momento lo he compartido con algunos y parece una novedad, pero está en el Evangelio mismo, ¿no? No tenemos nosotros el título de aduaneros de la fe en términos del Papa para decir dónde está y dónde no está. Y hace unos días conversaba con Yanira Angulo y ella me decía que incluso Dios traspasa nuestras ideas de creer o no creer, es decir, siempre está. Nosotros no somos los que le damos permiso a Él de que se muestre o de que camine con nosotros, ¿no? Fíjate que a veces decimos una persona, hay expresiones, ¿no? Quebrada, una persona rota, una persona en ese sentido, pues como si le faltara algo y en su vida estuviese un gran vacío. Pues no, el vivir en una realidad que la podemos llamar así, ¿no? Quebrado, roto, es en el fondo la vulnerabilidad en la que somos más humanos en ese momento que en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque descubrimos lo más real, que no somos completos. O sea, que siempre vivimos en una incompletitud, en una búsqueda de realización, en una búsqueda del modo como hemos de encontrar nuestra propia humanidad. Entonces, no hay personas fracturadas, rotas. Hay experiencias incompletas que vamos en el camino humanizando. Y ahí es donde Dios nos muestra eso que tú dices, o sea, que ya está presente. Eh, Hay algo, pues, que a veces a uno lo pone a pensar, ¿no? Que necesitaría toda una reforma de la teología de la gracia, ¿no? Porque el Concilio Vaticano II pasó por la iglesia, pero a veces muchos en la iglesia, pues, no han pasado por el concilio. O sea, la gracia está, es Dios mismo, no es algo que Dios da. Entonces, ya está en nuestras vidas. Entonces, la institución eclesiástica no es la que da y quita. Eso sería como decir que es la institución la que le está dando el permiso a Dios para que a veces se haga presente en nuestras vidas y a veces le dice, no, en esta persona no te puedes hacer presente. O sea, sería convertir a la institución eclesiástica en un ídolo. Entonces, por eso, entender lo que es la gracia, que es Dios mismo, que es un don, un regalo, yo no lo pido, me lo dan, es un regalo, pero que ese regalo está ya ahí, pero está ya ahí para que yo lo acoja, para que yo lo disfrute, para que yo lo abrace, para que yo abra y lo descubra. Entonces creo que ahí hay toda una teología de la gracia que está ligada a la espiritualidad y al discernimiento y a esta experiencia en la que venimos hablando de lo que significa para Jesús el Dios y el desierto, que tiene que ser en nuestras mentes como cambiada, renovada, ¿no? Pero la puedo cambiar solo si regreso al Jesús de los Evangelios. No es leyendo el catecismo, no es buscando devociones, eso está muy bien,
pero lo que me va a hacer cambiar realmente desde lo más íntimo mío en una profunda conversión al Dios de Jesús es leyendo los evangelios. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos leído completamente los evangelios? Eso es lo que nos hace realmente seguidores de Jesús. Creo que ahí está el reto, ¿no? Para el cristiano hoy en día, si quiere renovarse en lo que significa que Dios está allá, no se nos da, está allá con cada uno y cada una de nosotros. Seguro, y recordaba, por ejemplo, el último título de Jesús María Castillo sobre el Evangelio marginado, que intenta hacer un esfuerzo por mostrar también la situación histórica en la que el Evangelio fue quedando un poco relegado. eh, y hoy por hoy también vemos esa experiencia cotidiana en nuestras comunidades, ¿no? La dificultad que hay para acercarse al Evangelio, un poco lo que decías tú también con el tema de los sacramentos, que a propósito de esta cuarentena, la discusión en muchos lugares era, ¿sabes? Como si recibimos al Señor en la boca o en la mano, luego la crisis de que no iba a haber sacramentos. Y yo pensaba que a veces no hemos pensado que esa es la vida cotidiana de un montón de hermanos nuestros. En el caso particular de la gente y nuestros hermanos de la Amazonía, ¿no? Esa es la vida cotidiana de ellos, tienen sacramento una vez al año, ¿no? Entonces, como repensar también la teología de la gracia y también repensar los sacramentos, ¿no? Porque pareciera que nos hemos olvidado que eso se debe vivir en la vida cotidiana tal cual como lo vivió Jesús, ¿no? Fíjate que en el relato de Marcos sobre las tentaciones hay una expresión que hoy en día en esta cuarentena resuena con más actualidad. Cuando Jesús dice, no solo de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, no, esa frase nos debe decir mucho porque hoy en día el ayuno no es solo de comida, del pan eucarístico, del pan de la celebración eucarística, pero no es el ayuno de la palabra en donde hoy sí nos podemos todos unir y comulgar. Entonces se ha invertido hoy en día y ese es el gran aprendizaje a lo mejor como comunidad cristiana a la luz de esta cuarentena. ¿Por qué no comenzamos a comulgar con la palabra y ayunar del pan mientras podemos otra vez congregarnos como asamblea para comulgar con el pan y volver a unirnos en torno a la palabra? Entonces, como tú dices, en la Amazonia, pues eso hoy en día en las, se habla tan y se pone como tema, pues en la Amazonía son años comulgando con la palabra y ayunando del pan. La solidaridad hoy nuestra, para no regresar a una vida donde la iglesia antes del concilio era pues clerical, piramidal, con misas privadas, la solidaridad hoy en día nos debería llevar a la Comisión de la Iglesia, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, laicas, podamos todos ayunar del pan porque no hay asamblea, no hay pueblo de Dios todavía reunido en torno a la Eucaristía y comulgar entre todos con la palabra y hacer un camino de desierto, de silencio, de acompañamiento, hasta que luego de este desierto podamos otra vez reunirnos como asamblea, como pueblo de Dios, y entonces comulgar con el pan en torno a la palabra. Es algo que puede sonar un poco fuerte en el sentido que no estamos acostumbrados sino una vida de culto. O sea, voy al templo, ni siquiera a la comunidad o a la asamblea. La mentalidad nuestra es de ir a un templo. Y voy al templo a buscar al sacerdote, no al presbítero. O sea, el sacerdote es el hombre sagrado que me media la gracia, que me da el perdón, o sea, toda esta idea preconciliar y tridentina. El presbítero, que es la idea neotestamentaria, es el que preside la comunidad, no es el que media a Dios en la comunidad. Entonces, hoy en día está ese reto, ¿no? Si seguimos creyendo en una iglesia de sacerdotes, cuando la carta a los hebreos nos dice solo uno es el sacerdote y el pleno sacerdote que es Jesucristo, o una iglesia donde los presbíteros, junto con los obispos, los laicos, los religiosos, todos somos fieles. Como dice Francisco en Evangelii Gaudium,
releyendo Lumen Gentium del concilio, todos somos fieles. Por tanto, hasta que todos no nos congreguemos después de esta pandemia que estamos viviendo y volvamos otra vez a celebrar la Eucaristía como pueblo de Dios, entonces pues a veces quedaría el ayunar del pan y comulgar, aprender a comulgar con la palabra que tanto hemos olvidado en nuestra vida cristiana. Estamos entonces en un tiempo oportuno para pensar en todas estas dimensiones. Incluso por ahí aparecería un cardenal de la iglesia, me imagino que viste la noticia, que decía que rompieran el tema de quedarse en casa para ir a la Eucaristía, ¿no? Es decir, todavía hay una tensión allí de cómo pasamos a comulgar de la palabra y que además, desde el Concilio Vaticano II, la palabra de Dios ocupa, en la Dei Verbum, por ejemplo, ocupa un lugar importantísimo, es decir, es primordial. Uno puede ir a la Eucaristía y comulgar del pan, por supuesto, pero también va a comulgar con la palabra, que es la que guía nuestra vida cristiana, ¿no? Que es mirar la vida y la historia de Jesús de Nazaret. Me parece que por ahí hay un camino bastante largo que recorrer, todos juntos, y que es esta idea del Papa Francisco también de la sinodalidad, ¿no? De ser todos fieles, como decías tú. Me surge una pregunta, ahorita de lo que conversábamos también, y es, ¿cómo se configura entonces la espiritualidad de Jesús? Porque veo que hablamos de la acción de Jesús, del actuar de Jesús, pero a veces un poco olvidamos, ¿no? Bueno, esa otra parte y esa otra dimensión de los lugares desérticos a los que Jesús se iba durante toda su vida a orar y a encontrarse con Dios y con el Padre, ¿no? ¿Cómo crees tú, o cuál sería al menos algunas ideas básicas de la espiritualidad de Jesús? Sí, y hay algo que hoy en día de ahí podemos aprender, que Jesús comenzó a vivir a Dios en su casa, en su hogar. María venía de una espiritualidad que se llama la de los pobres de Yahvé. Y podemos decir mucho de esa espiritualidad, pero lo fundamental era que toda la relación con Dios se centraba en la confianza. Y ahí es donde Jesús aprende a vivir la fuente, a beber de esa fuente de la relación con Dios. Entonces, la característica fundamental que Jesús vive como espiritualidad es una relación de confianza. Y eso lo aprende en el hogar. O sea, que hoy en día podemos hablar de esas comunidades que están en nuestras casas, en nuestras comunidades, así donde vivamos solos o acompañados. Esa es el primer núcleo. O sea, Jesús no aprende en el templo a encontrar a Dios. Aprende en la cotidianidad de su hogar, en el pueblo donde vivía. Entonces, ahí hay un núcleo fundamental que hoy en día nos puede decir mucho, y esa espiritualidad a la vez para Jesús va creciendo, y cuando decimos espiritualidad, tiene que ver con el espíritu con el que él vivía, con el espíritu que lo movía, o sea, qué lo movía, qué lo motivaba, de qué modo vivía, bajo qué discernía, qué criterios. Entonces, cuando hablamos de espíritu, espiritualidad no es algo etéreo. Estamos hablando de relaciones concretas. En este sentido, pues Jesús vive una espiritualidad de la confianza que se traduce en fraternidad. Al decir qué lo mueve, para qué lo mueve, por qué se acercaba a alguien, por qué iba a un pueblo, por qué cuando estaba cansado y venía alguien volvía a levantarse y seguía hablando, por qué si tenía hambre y venía gente compartía lo poco que tenía. Espiritualidad, es decir, lo que lo movía era la fraternidad, el encuentro con el otro, con la otra, aún y a pesar de su propio cansancio. Entonces, no estamos hablando de cosas extraordinarias, es lo más humano que puede haber, y a todos nos pasa. Podemos estar agotados y cansados, y cuando encontramos algo que nos da vida, inmediatamente es como si reviviésemos. Ujú. Después caemos más cansados de como estábamos, pero en ese momento es como que algo nos impulsa. Ese es el espíritu, eso es espiritualidad. Y ahí es donde Jesús, pues hoy en día es muy actual también, ¿no? El vivir en la calle, la fraternidad, es ya vivir la espiritualidad de Jesús. Es decir, es actuar y vivir con el
espíritu con el que Jesús vivió y actuó toda su vida. Hablando de este tema, recuerdo que hace unos días publicaste un tuit sobre un poco la situación de algunos teólogos y teólogas y de cómo nos habíamos olvidado también de pensar en tantos hermanos, ¿no? Que tampoco la están pasando tan bien, que tienen una situación de crisis mucho más grave, ¿no? De no tener casa, de no tener dónde alojarse porque viven en la calle o porque viven en situación de migración y demás, ¿no? Y me hace pensar también en que hemos leído poco el Nuevo Testamento, hemos leído poco aquella frase que dice que es como, ¿cómo pretendes amar a Dios si no amas al hermano al que ves, ¿no? Eso me parece que es importante en la configuración también de Jesús, ¿no? De ese mismo amor que le tiene a Dios, es el mismo amor que le tiene a los hermanos y a las hermanas con las que se encuentra. Sí, el riesgo de vivir, es la primera vez ciertamente y es una novedad para todos, pero el riesgo de vivir una pandemia es que todas a toda hora, en todo momento, solo pensamos en lo que nos puede pasar a cada uno, ¿no? A cada una, que sería que nos somos de Dios. Y todo, en todo lo que pienso y en todos los miedos y los temores. Eso no quita que tengo que cuidarme, por supuesto, porque a la vez me enfermo yo y enfermo otro que puedo matarlo, ¿no? Porque ese es el gran problema de lo que estamos viviendo. Pero nos olvidamos que más allá de los que están ahora siendo infectados y mueren, han habido millones y siguen habiendo millones que ni siquiera en este momento pueden recurrir a un techo o a un lugar seguro para cuidarse o para ser cuidados. Y están muriendo. Y no lo estamos contando en los que mueren por la pandemia, ¿no? Entonces, son momentos en los que también podemos discernir si hemos sido indiferentes o si hemos sido pues indolentes a una realidad que teníamos y que tenemos, pero que ahora como que tenemos el riesgo de volver con más fuerza a nuestra propia intimidad. Por ejemplo, el caso de los migrantes. O sea, el mundo no se para con la pandemia. Los migrantes siguen migrando. El hambre sigue acechando. Entonces, ¿cómo entender que esto es algo que va más allá del miedo que yo pueda tener de infectarme o de pues, ser afectado por este virus, ¿no? Entonces hay toda una realidad, pues que lo que quiero decir es que no podemos olvidarla y no podemos ponerla a un lado y menos aún darle menor prioridad o menor atención cuando estamos viviendo esta pandemia que parece pues que nos consume en todo, ¿no? La mente, el cuerpo, etcétera. Estamos entonces en ese tiempo también de seguir pensando en esa sensibilidad. Y a mí me parece que el desierto, incluso como figura y como lugar y como espacio, implica eso, ¿no? La posibilidad de tener los sentidos mucho más abiertos, mucho más activos y ojalá nuestros sentidos también estén pensando en esas personas que hoy no tienen esas posibilidades. Rafa, para ir cerrando un poco esta conversación, eh, recordaba que también José Antonio Pagola, cuando leía este texto de Marcos y le leía también a Monseñor Silvio Báez sobre el tema del desierto, hablaban del desierto de la iglesia. Hemos hablado un poco de eso a través de la conversación. Sin embargo, me gustaría centrarnos un poco en eso, en tu experiencia. Sé que estás trabajando muchísimo en torno a la reforma del Papa, un poco poner al Concilio Vaticano también, pues, en las comunidades que de pronto no lo conocen. Y me parece, también intuyendo con José Antonio Pagola, que estamos en un desierto de la iglesia, ¿no? Donde en algunos lugares hemos perdido el poder, la voz, incluso la credibilidad. ¿Qué nos puedes comentar un poco también de esta experiencia de desierto en la propia iglesia? Sí, el riesgo es que usemos la pandemia para, en vez de reconocer que la institución eclesiástica viene de un proceso de pecado y de necesidad de conversión, ahora pues se presente como si fuese la solución mágica a través pues, de las misas, de el Santísimo Sacramento en las calles, y no
nos entendamos en solidaridad real con aquellos que están realmente aislados, isolados y enfermos. Entonces, cuando digo la conversión eclesial es para indicar que las reformas de la iglesia no están en pausa o no se pueden poner en pausa. No hay reforma sin conversión. Hemos hecho daño a tantas personas que hoy en día son víctimas. Esas personas pues no están en pausa ahí mientras pase la pandemia. La institución eclesiástica ha dado mensajes a lo largo pues de todos estos años pasados que realmente han alejado a las personas y que han deshumanizado muchas vidas. Eso tampoco se puede poner en pausa porque estamos en una pandemia. Entonces creo que la conversión tiene que estar unida a esta experiencia en este momento en el que el mundo está viviendo la necesidad de un cambio, no solo de actitudes puntuales, sino un cambio de lo que significa ser humanos hoy y en la iglesia que significa ser comunidad, ser asamblea, ser pueblo de Dios. Entonces, si no nos reconocemos pecadores y necesitados de conversión, como el concilio en la Lumen Gentium decía, y tanto conflicto generó, pues si no nos reconocemos así, pues seguiremos entendiendo una iglesia autorreferencial que ahora tiene la palabra y la posibilidad de solucionar las cosas mientras la gente está sufriendo, ¿no? Qué distinto es una iglesia, como dice Francisco, que esa imagen debe ser la de hoy con más actualidad, una iglesia que sea un hospital de campaña, ¿no? Pero un hospital de campaña significa pues una iglesia que se muestra, se entrega y se da en su vulnerabilidad, no con la fuerza de quien viene a dar gracia, a quitar gracia, a dar consuelo desde donde no lo tiene, no, la vulnerabilidad. Cuando sufro con el otro y hay que hacer silencio con el otro, ese silencio es más fuerte que las palabras que pueda querer estar diciendo. En cambio, la iglesia a veces quiere decirlo todo porque cree que es la dueña del consuelo, ¿no? La dueña de las palabras que calman y la gente como si no supiera vivir de esa manera. Entonces, hospital de campaña es una iglesia que está solidaria, vulnerable y sufriendo como sufren todos en este momento en el mundo, ¿no? Es otra imagen completa. Por eso no hay una pausa en la reforma. Lo que debería haber, y ahí sí está el reto, es que este momento sea un momento de conversión para una auténtica reforma de la iglesia. Es interesante también, reflexionábamos en la comunidad en la que yo comparto la vida, el equipo Bartimeo, hace unos encuentros hicimos una reflexión sobre el tema del hospital de campaña, ¿no? Que aparece como una imagen interesante, muy del estilo del Papa Francisco, que ya no presenta a la iglesia como la madre y la maestra, supera, digamos, esa idea de tener la verdad en nosotros y dice, no, nosotros somos un hospital de campaña dedicados al servicio de los otros. Y eso es una imagen que en este tiempo de pandemia es muy diciente, ¿no? ¿Cómo podemos ser una iglesia y unas comunidades hospitales de campaña? Eh, bueno, querido, has dicho un montón de cosas que me parecen interesantes, que me parecen importantes. Te confieso que algunas de las que dices estoy plenamente seguro que a ti y que a muchos otros les han traído una que otra tensión con la iglesia, con los sacerdotes, incluso con los propios laicos. Yo sí quisiera que antes de terminar nos regalaras algunas pistas, ideas, porque sé que de esto van a preguntar y van a decir, pero bueno, ¿cómo voy donde mi párroco y le digo que hay que volver a Jesús, hay que volver al Evangelio, si él cree que él es el que tiene la verdad y el que manda? ¿O cómo voy y le digo al líder de mi parroquia o al líder de mi comunidad que por ahí no es y que hay que volver a los Evangelios? Un poco, ¿qué te ha pasado a ti en la experiencia cotidiana que nos podías regalar como claves para esto? Creer que lo que está en los evangelios, que nos narra sobre lo que Jesús dice y hace y los gestos que ha tenido, son verdad. O sea, tan sencillo y tan fuerte como eso, ¿no? Porque si yo creo que ahí se me narra una verdad y Jesús perdona a alguien y esa persona considerada en su momento pecador, impuro, excluido,
y yo hoy en día dudo de hacer eso, en el fondo lo que estoy diciendo es que no creo que Jesús lo haya hecho. Entonces, no hay recetas, es simplemente preguntarnos si es que realmente creemos lo que se nos narran los evangelios, lo que vivieron esas comunidades cristianas primeras, o si no lo creemos, pues, ¿no? Por eso es regresar a Jesús de Nazaret, no es un lema, es creer que ese mensaje, que ese anuncio que las primeras comunidades nos dieron, de aquello que escogieron porque seleccionaron gestos, palabras y hechos, porque no pudieron escribir todo, pero aquello que nos llegó es verdad. O sea, si Jesús, por ejemplo, dijo que esta persona que no era cumplidora de la ley y de los ritos tenía más fe que él, o sea, o lo creo o no lo creo, no hay intermedio. Ahora, si lo creo, tengo que creerlo hoy de esas mismas personas que puedo estar pensando que no tienen fe, que no están en la iglesia, que no van a la misa, que no son considerados puros, etcétera. Entonces, el problema básicamente es que creo yo, muchos y muchas de nosotros como que no creemos en Jesús, o sea, no creemos los gestos, las palabras, las acciones que se nos dejaron en los evangelios. O sea, que es un problema fácil y complejo. Fácil porque implica regresar a leer los evangelios, ¿no? Pero es complejo porque ahí tengo que decidir o lo creo o no lo creo. Ahí se juega todo, ¿no? Es sencillo y difícil a la vez también. Yo quisiera, ahora sí, como para una pregunta final, que nos regalaras al menos tres claves a manera de conclusión de lo que hemos estado hablando, para que también la gente que está tomando notas pueda sintetizar esto que hemos conversado. Y luego que nos regales, no sé, algún libro, alguna recomendación que nos pueda servir para seguir profundizando en este tema y en esta cuarentena que bastantes personas van a tener un poco de tiempo extra para seguir profundizando. Sí. Pues claves que no son recetas, sino criterios de discernimiento, es a mí me gusta mucho y lo repito mucho porque me encanta esa carta de Filemón, que es una hojita nada más, ¿no? La más pequeña de toda la escritura. Pero es que ahí Pablo narra un proceso y Pablo ya en cautiverio, o sea, ya el Pablo, digamos, corrido, ¿no? Ya por morir. Y es ahí donde se da cuenta de lo que ha hecho en su vida, ¿no? Durante su vida que vivía predicando y diciéndole a todo el mundo cómo tenía que vivir, ¿no? Y resulta que al final de su vida dice que él tenía un esclavo, Onésimo. Ahora, si él tenía un esclavo y él le decía a las comunidades cristianas que no podían tener esclavos, entonces tenía un esclavo, Onésimo, y dice Pablo, a ese esclavo, a ese Onésimo, lo acojo ahora como hijo. Hay un cambio de esclavo a hijo. Pero hijo, si yo lo dejo como hijo, todavía hay una relación como de dependencia. Entonces Pablo al final dice, y lo entrego como hermano. O sea, esclavo, hijo, hermano. Ahí es donde realmente Pablo encuentra la liberación. O sea que por una parte hay un proceso, esclavo, hijo, hermano, pero por otra parte está la vulnerabilidad de haberlo descubierto casi al final ya de su vida. O sea, no podemos desesperarnos en querer llegar antes de tiempo a los procesos de conversión. No se trata de cuándo llegamos, sino que en el momento en el que lleguemos a tomar esa conciencia, sea realmente un momento de cambio profundo en nuestra vida. Entonces, esos tres criterios aparecen a lo largo de toda la escritura, en muchos relatos, de muchas maneras, pero ahí nos los coloca Pablo de una manera muy directa, sencilla y especialmente tocando a la propia vida, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos relaciones con los demás en las que oprimimos, consideramos al otro un súbdito, consideramos al otro alguien a quien maltratamos, o sea, un esclavo? Por otra parte, ¿cuántas veces hemos cambiado esa relación hacia una relación de hijo? Entonces lo protejo, la protejo, lo cuido, pero todavía no le doy la capacidad de ser adulto, de ser libre, de ser
una persona que camine, y entonces Pablo al final dice, ahora lo entrego como hermano, uno igual, relaciones horizontales, con la misma posibilidad que tengo yo, con la misma capacidad de ser abrazado que tengo yo, con la misma libertad de decidir como tengo yo. Ahí está un poco el camino del cristiano, ¿no? Y pues libros, pues creo que el autor común que muchos leemos es siempre Pagola, Ujú. porque ha marcado una novedad de un estilo, de una narrativa en la que comunica un Jesús cotidiano, real, que camina por los pueblos y va haciendo todo un proceso de vida. Libros que vayan en ese estilo al menos nos ayudan a descubrir esa relación entre la cotidianidad como la vive Jesús y la cotidianidad como la vivimos cada uno de nosotros, porque no debe haber diferencia. A propósito, Los siglos, la cotidianidad. A propósito de eso, aprovecho que mencionamos a Paola para decirte que me comuniqué con él, tenía la intención de que pudiera estar con nosotros en el retiro, solo que, bueno, ya está bastante mayor y me ha dicho, estoy muy cansado. Y yo decía, ¿cómo no vas a estar cansado, querido? Y le respondo y le digo, José, descansa, que ya has hecho mucho por nosotros, ya nos has regalado bastante para seguir discerniendo el Jesús de la vida cotidiana y cómo nosotros podemos también experimentarlo y vivirlo. Así que seguro que José Antonio es un regalo para tantos, para mí, para ti y para tantos otros. Así que dejaré esa recomendación para quienes vean este video puedan leerse a José Antonio. Rafa, gracias. Tu saludo de despedida y de mi parte agradecerte por este espacio, que sepas que admiro tu trabajo, que lo sigo con mucho cariño, que aprendo mucho y bueno, seguramente los que estén viendo este video también han aprendido bastante compartiendo contigo. Tu saludo de despedida y así cerramos este espacio. Bien, muchísimas gracias y pues nada, a seguir caminando, pero caminando pues con Jesús, ¿no? Un abrazo. Chao, cuídate. Ajá.